Bueno, antes de comenzar con el siguiente tema, vamos a hacer una dinámica. Yo les voy a poner aquí un enunciado y una serie de preguntas. Entonces, entre todo el grupo me van a ayudar a responder estas preguntas y les voy a checar el tiempo a ver cuánto tardan. Entonces, este es el enunciado y estas son las preguntas. Comienza a correr el tiempo. Según este enunciado, ¿cuándo se vendieron más latas de verdura? A ver, de esos días, ¿cuándo se vendieron más latas de verdura? ¿El viernes? Viernes. ¿Qué producto se vendió más el sábado? Latas de atún. ¿Cuántas latas de chile se vendieron en total? $470. 470. Muy bien. El tiempo total que tardaron en responder esas tres preguntas fue 1 minuto con 4 segundos. O sea que fueron 64 segundos los que tardaron aproximadamente en responder todo esto. Les voy a poner los mismos datos y les voy a hacer ahora preguntas diferentes del mismo tipo, pero vamos a ver otra vez cuánto tardan en responderlas. ¿Cuándo se vendieron más latas de elote? Sábado. ¿Qué producto se vendió más el domingo? Chiles. Yes. ¿Cuántas latas de verdura se vendieron en total? 172. 172. Muy bien. En total, esta vez se tardaron 21 segundos. ¿Por qué? Porque los datos están más visibles. Porque los datos se pueden visualizar de una mejor manera. Ajá. ¿Son los mismos datos? ¿Alguien se fijó? Sí, sí son los mismos. Sí, mis. Sí, ¿verdad? Bueno, mejor copiamos este por acá. Son los mismos datos, pero si lo presentamos como un enunciado, ustedes tardan 64 segundos. Cuando lo presentamos de una forma organizada, ustedes tardan 21 segundos, es decir, un poquito menos de una tercera parte del tiempo que tardaron con todo el enunciado. Entonces aquí de manera inmediata estamos viendo una ventaja de utilizar esta forma de organización. Esta forma de organización se llama matriz. ¿Qué es una matriz? Un arreglo bidimensional de números. Le puse aquí elementos y entre paréntesis números porque a veces no vemos como tal el número, podemos encontrar X, Y, Z, es decir, una representación de esos números. Sin embargo, pues el concepto es el mismo. Tenemos un arreglo que tiene dos dimensiones. En este caso, por ejemplo, estas dos dimensiones tienen una interpretación, a veces es abstracto y solo son números y en ocasiones tienen interpretación como esta. Por ejemplo, los renglones de esta matriz corresponden a los días de la venta y las columnas de esta matriz corresponden al producto que se vendió. Entonces, ¿qué es una matriz? Un arreglo bidimensional de elementos. ¿Qué ventajas tiene usar una matriz? Pues que es mucho más fácil visualizar los datos y si es mucho más fácil visualizar los datos, también es más sencillo realizar operaciones con estos elementos. Entonces, nuestra unidad 2 trata sobre matrices. Entonces hay que empezar a trabajar las matrices y para ello hay que entender qué elementos tienen las matrices. Ya vimos, es un arreglo bidimensional de elementos. ¿Cómo representamos una matriz?
Una matriz se representa por una letra mayúscula. Aquí me abro mi Jamboard. Aquí está. Vamos a decir que tenemos la matriz M. Cuando nos referimos a ella, nos estamos refiriendo con una letra mayúscula, porque las minúsculas las vamos a reservar para los elementos de esa matriz. Aquí, por ejemplo, vamos a poner aquí tenemos M, M, y vamos a suponer que aquí hay más elementos, pero no los vemos. Y tenemos más elementos, aquí tengo más. Hay unos que no veo, pero este es simplemente una representación. ¿Cómo voy a diferenciar los elementos de esta matriz si todos son M? Bueno, pues de acuerdo a su posición. Vamos a decir, por ejemplo, que todos estos elementos, ya me cambié de página, que todos estos elementos corresponden al renglón 1, todos estos corresponden al renglón 2, y bueno, no sé cuántos elementos tenía en total, pero vamos a suponer que este era el renglón M. Entonces, esta matriz tiene M renglones. Y ahora, ¿cómo diferencio? Ya sé diferenciarlos por renglón, pero ahora, ¿cómo diferencio estos elementos? Pues por la posición que ocupan, es decir, por el número de columna. Entonces, todos estos elementos son de la columna 1. Todos estos elementos son de la columna 2. Y no sabemos cuántas teníamos en total. Vamos a suponer que teníamos n columnas. Entonces, todos estos elementos corresponden a la columna n. Entonces, tenemos m renglones y n columnas. Entonces, cuando a mí me preguntan el tamaño de una matriz, el tamaño de una matriz no se va a referir a cuántos elementos tiene en total, porque puedo tener una matriz con 6 elementos y yo no sé si es una matriz que tiene 3 renglones y 2 columnas o que tiene 2 renglones y 3 columnas. Ambas tienen 6 elementos. Entonces, el número de elementos no me dice exactamente de qué tamaño es una matriz. Para conocer el tamaño debemos dar las dos variables o las dos dimensiones. ¿De qué tamaño, cuántos renglones tiene y cuántas columnas tiene? Entonces, el tamaño de una matriz es m renglones por n columnas. En términos matemáticos, no se le dice tamaño, se le dice orden. Entonces, cuando yo pregunto cuál es el orden de esa matriz, a lo que me estoy refiriendo es al tamaño. ¿Y cómo voy a indicar el tamaño? Pues indicando el número de columnas, de renglones, perdón, por el número de columnas. Entonces, aquí esta matriz tiene m renglones y n columnas. Cuando yo no me refiero a la matriz completa, sino a uno de los elementos, debo indicar la posición. Y los elementos además se ponen con minúsculas.
Si mi matriz se llama M, entonces los elementos de la matriz M serían pues M minúscula. Si mi matriz es A, los elementos los represento con una A minúscula. Y entonces en cada elemento yo voy a indicar el número de renglón y el número de columna. Normalmente con la letra I y J. Eso significa que es el iésimo renglón. Y se le dice la J-ésima columna. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, esta matriz de aquí, vamos a suponer que esto lo representamos con una letra B. Entonces, mi matriz B tendría los elementos 98, 75, 65, 200, 122, 90, 58 y 115. 67, 85, 49 y 155. ¿Cuál es el orden de esa matriz? Sería 12. 3 por 4. Hay que indicar las dos dimensiones. Entonces, el orden en este caso son 3 renglones, 4 columnas. Sí tiene 12 elementos, pero el 12 no es tan específico porque una matriz de 4 por 3 también tiene 12 elementos y no es del mismo tamaño. No tiene las mismas dimensiones. A ver acá, por ejemplo, tengo la matriz A. ¿Cuál es el orden de esa matriz? 3 por 2. 3 por 2, tengo 3 renglones por 2 columnas. El orden normalmente lo indicamos como un subíndice de la letra mayúscula. Entonces ahí esa matriz, la matriz A es de 3 por 2. ¿Y cuál sería el elemento A23? ¿Dónde? F. ¿Todos de acuerdo? Es que se supone que el primer subíndice es del renglón, así que sería C, pero después columna 3, y pues no hay columna 3. No hay columna 3, ¿verdad? Entonces, este no tiene un elemento A23. Ese elemento no está definido, no existe o lo que sea que le pongamos ahí, pero no tiene. Y si buscamos el elemento A32, F. ahí sí sería F. Tengo acá otra matriz, es la matriz B. ¿Cuál es el orden de esa matriz B? Dos, 3. 3, 3. No, esta vez es 2 por 3. Tengo 2 renglones, 3 columnas. Siempre van primero renglones y luego columnas. Renglones, columnas. ¿Y cuál es el elemento B23? G. G. Muy bien. Renglón 2, columna 3, la letra G. ¿Y el elemento 3, 2? No hay.
Este no está definido porque eso no existe en esta matriz, solamente tenemos 2 renglones. Entonces este elemento no está definido. Ahora tengo la matriz C. ¿Cuáles son las dimensiones de la matriz C? ¿O cuál es el orden de la matriz C? 3 por 5. 3 por 5. Y el elemento C23. H. H, muy bien. Y el elemento C32. L. L, muy bien. Entonces ya vamos entendiendo. El orden es el tamaño de la matriz. Y cuando yo me refiero a una letra minúscula, significa que entonces estoy llamando uno de los elementos de esa matriz y la letra minúscula debe ser la misma que el nombre de la matriz. Y aquí este es A minúscula, B minúscula, C minúscula. Hay otro concepto que es importante, la igualdad de matrices. Cuando yo digo o afirmo que dos matrices son iguales, entonces para que yo pueda afirmar que la matriz A es exactamente igual a la matriz B, se debe cumplir, vamos a ponerle aquí sí y solo sí. Sí y solo sí. El elemento IJ de la matriz A es exactamente igual al elemento IJ de la matriz B. Es decir que los elementos que ocupan la misma posición deben ser iguales. Y obviamente si estoy comparando los elementos y sus posiciones, el orden debe ser el mismo para ambas matrices. Si el orden no es el mismo, pues ya ni siquiera hago la comparación, porque en una me pueden sobrar elementos. Entonces aquí, por ejemplo, la matriz A es igual a la matriz B. Sí. ¿Sí, verdad? Ay. Para eso, pues yo debo hacer la comparación. Este es igual a este, pues sí. Este es, el elemento A22 es igual al elemento B22, sí. A21 es igual a B21, sí. A22 es igual a B22, sí. Entonces, como esta condición sí se cumple, entonces yo puedo afirmar que A es exactamente igual a B. Y si ahora hacemos la comparación, puede ser de A o B, acuérdense, entonces acabamos de afirmar que A y B son iguales, entonces si hacemos la comparación de AB con C, ¿es igual? Si podemos afirmar que A es igual a C, No, Yo creo que no. ¿por qué no? bueno, quién sabe, porque X no sabe, es que, bueno, X no sabemos qué valor tiene, ¿no? O solamente es una literal si consideramos que X es cualquier número, ¿no? Exacto, miren, ya ven que les ponía, las matrices es un arreglo rectangular de elementos y entre paréntesis números, porque a veces no vemos como tal el número, sino una representación. Y como tenemos ahí X, Y, Z, pues son variables y no sabemos qué valores tengan. Entonces, ¿son iguales o son diferentes? Pues no lo podemos afirmar bien. Lo que sí podemos decir es A es igual a C y por lo tanto igual a B. Si resultara que X es igual a 1, que Y es igual a 2 y que Z es igual a 3. Si eso se cumple, entonces podemos afirmar que estas matrices son iguales. Si no se cumple, pues entonces ya no son iguales.
Si se cumplen las tres condiciones, porque acuérdense que para que dos matrices sean iguales, todos los elementos que ocupan la misma posición deben ser iguales. Si se cumple X y Y, pero no se cumple Z, entonces ya no hay igualdad de matrices. Y acá, D es igual a E. No, pues no, ¿Por qué no? porque están en columna y el otro está en renglones. Es igual, ¿no? Tienen un distinto orden. Exacto. Cierto. Yo puedo hacer la comparación y 1 es igual a raíz de 1, 9 es igual a 3 al cuadrado y 16 es igual a 2 por 8. Pero estoy haciendo diferentes comparaciones. Si yo, por ejemplo, tomo este 1, este es el elemento 1, 1. Este es el elemento 1, 1. Pero este es el elemento 1, 2. Y este es el elemento 2, 1. No puedo hacer comparaciones. ¿Por qué? Pues porque el orden de la matriz D es de 1 por 3, mientras que la matriz E es de 3 por 1. Como no son del mismo orden, ya ni siquiera debí intentar hacer las comparaciones. No son del mismo orden, entonces no hay nada que comparar. No van a ser iguales. Entonces, lo primero que debemos revisar es el orden. ¿Qué puedo hacer con las matrices? Pues si las matrices tienen números, puedo hacer operaciones. ¿Qué operaciones? Pues las operaciones algebraicas que conocemos. Puedo hacer una suma de matrices. Para que yo pueda hacer una suma de matrices, esas dos matrices deben ser del mismo orden. Si no se cumple, pues ya ni siquiera me voy a hacer la operación. ¿Cómo voy a hacer la suma de matrices? Bueno, ya vi que tienen el mismo orden. Para que yo haga la suma de matrices, vamos a decir que, por ejemplo, yo tengo la matriz A más la matriz B. Y como resultado me va a dar la matriz C. La matriz C va a tener el mismo orden que A y B. Y cada elemento de la matriz C debe ser la suma de los elementos de la misma posición en la matriz A y en la matriz B. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, A más B, el resultado sería el elemento 1, 1 de ambas, es decir, 3 con 6. Aquí le voy a poner y ahorita hago nada más para indicarla. 3 más 6. Y luego voy a tener 5 más X. Y luego voy a tener 7 más 1. Va a tener un segundo renglón en el cual voy a tener 9 más Y. 4 más 4. Y luego 2 más Z. Entonces, cuando hago suma de matrices deben tener el mismo orden y el resultado va a ser una matriz del mismo orden. Aquí en este caso, pues otra vez tengo una matriz de 2 renglones y 3 columnas, cuyos elementos son 9. Este ya no lo puedo simplificar, así que lo dejamos indicado. 7 más 1 es 8, 9 más Y, pues ya no lo puedo resolver. Lo dejamos indicado, 4 más 4 es 8. Y Z más 2 más Z, pues lo dejamos indicado. ¿Qué más podemos hacer? Pues podemos hacer una diferencia.
¿Qué es lo que va a cambiar? Pues si ahora tengo A menos B, entonces el resultado va a ser una matriz llamada C, en la cual los elementos se obtuvieron con la resta del elemento IJ de A menos el elemento IJ de B. Entonces, si yo tengo A menos B, sería igual a 3 menos 6. Y luego voy a tener 5 menos X. Y luego voy a tener 7 menos 1. Y en el segundo renglón voy a tener 9 menos Y. 4 menos 4. Y 2 más Z. Aquí otra vez tenemos una matriz de 2 por 3. Y el primer elemento es 3 menos 6. ¿Qué más Z? Porque se me van las cabras al monte, ese 2 menos Z. Gracias. ¿Dónde voy? 2 menos Z. Y entonces acá tenía 3 menos 6, 5 menos X, lo dejo indicado. 7 menos 1. 9 menos Y. 4 menos 4. Y 2 menos Z, también se queda indicado. Cuando hago una suma, esta es una operación conmutativa, que significa eso, que el resultado de A más B es el mismo que B más A. Sin embargo, la resta no es conmutativa. No me va a dar el mismo resultado A menos B que B menos A. Si hago B menos A, voy a ponerlo más abajo, que me va a quedar muy amontonado. Si hago B menos A, entonces ahora es 6 menos 3. X menos 5. 1 menos 7. Y menos 9. 4 menos 4. Y Z menos 2. Pues ahora el resultado es diferente. 6 menos 3 me queda 3 positivo. X menos 5. 1 menos 7. Y menos 9. 4 menos 4. Y Z menos 2. Entonces la operación no es conmutativa. No es lo mismo A menos B que B menos A. El resultado es distinto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? De mi parte no muestra. ¿No? Muy bien. Entonces, ¿qué más podemos hacer aparte de sumas y restas? Bueno, aquí nada más le puse suma, pero pues le podemos poner aquí una resta. Lo que está en rojo es una resta. Podemos hacer multiplicaciones. Vamos a ponerle aquí multiplicación por un escalar. Vamos a suponer que yo tengo una matriz M y esa matriz la voy a multiplicar por un escalar llamado C.
Al hacer esa multiplicación, significa que cada elemento de la matriz M, es decir, con minúscula, cada elemento de la matriz M se va a estar multiplicando por ese escalar C. Entonces, si yo tengo la matriz A, si yo multiplico esa matriz por 3, vamos a suponer que ahora voy a multiplicar 3 veces A. Entonces, eso significa que si mi matriz era los números 3, 5, 7, 9, 4 y 2, entonces ahora todos estos se van a multiplicar por el escalar, que en este caso el escalar es un 3. Todos estos se van a multiplicar por 3. Y entonces el resultado de esa multiplicación me va a dar, ¿dónde voy? Acá está. 9, 15, 21, 27, 12 y 6. Esa es una multiplicación por escalar. Si yo requiero hacer la multiplicación entre matrices, ahí ya es un poquito diferente. Aquí tengo la matriz A y la matriz B. Para que yo pueda hacer una multiplicación entre matrices, se me olvidó ponerle el título. Para que yo pueda realizar la multiplicación entre matrices, debo revisar el orden de ambas. Esta vez ya no tienen que ser iguales. Yo tengo la matriz A, que es de orden... ¿De qué orden es la matriz A? 1, 3. 3 renglones, una columna. Y la quiero multiplicar por la matriz B. ¿Qué orden es la matriz B? 1, 3. 1 por 3. Para que yo pueda realizar esa multiplicación, el número de columnas de la matriz A debe ser igual al número de renglones de la matriz B. Es decir, estos dos números deben ser iguales. Si son iguales, significa que sí puedo hacer la multiplicación de matrices. Si estos números no coinciden, ya ni siquiera me molesto en plantear el ejercicio, no se va a poder. Entonces aquí, por ejemplo, como son este número sí coincide, los renglones de A por las columnas de A por los renglones de B sí coinciden, entonces sí voy a poder hacer la multiplicación. ¿Y de qué tamaño me va a dar la nueva matriz? Vamos a suponer que A por B me va a dar una nueva matriz a la que vamos a llamar C. El tamaño de C va a estar determinado por estos dos números. Vamos a ponerle por este. Entonces, el resultado de esta C
serían 3 por 3. Otra vez tengo una operación que no es conmutativa, no es el mismo resultado A por B que B por C. Si yo intento hacer la multiplicación de B por A, ahora otra vez me debo de fijar de qué orden es B. B es de 1 por 3 y A es de 3 por 1. Se va a poder hacer esa multiplicación porque en ocasiones se puede A por B, pero B por A no se puede. Entonces se va a poder hacer esta multiplicación. Como estos dos números son iguales, eso significa que sí vamos a poder hacer la multiplicación. ¿Y de qué tamaño me va a dar la matriz resultante? De 1 por 1. Vamos a suponer que esto me da una matriz, a esta no la vamos a llamar C, vamos a decir que esta se llama D. Y D va a ser una matriz de 1 por 1. Entonces aquí es muy importante fijarnos cuál estamos multiplicando por cuál, porque en matrices no aplica que el orden de los factores no altere el producto. En matrices sí se altera. A por B me daría una matriz de 3 por 3, mientras que B por A me daría una matriz de 1 por 1. Entonces vamos a empezar a resolver B por A, que en este caso es más sencillita. Si yo voy a hacer la multiplicación, vamos a ponerle aquí, B por A. Si voy a hacer B por A, entonces voy a hacer la multiplicación de el renglón 573. .573 y lo voy a multiplicar por la matriz A. Cambio esto porque ya me está estorbando. Por la matriz A que tiene los elementos 1, 3, 4. Y en este caso voy a ir 1 a 1. Hago la multiplicación de este por este. Entonces tengo 5 por 1. Y la voy a sumar con el producto de este por este. Y entonces ahora tengo 7 por 3. Y lo voy a sumar con el de la otra que me falta, que sería 3 por 4. Y esto lo voy a sumar. ¿Cuánto me daría? 5 más 21, llevamos 26, 26 y 12, 33. Corríjanme si me equivoco, por favor. 33. El resultado es una matriz de 1 por 1, cuyo único elemento es 33. ¿Se fijan? Como aquí tengo tres elementos, aquí debo tener 3 elementos. Por eso es importante revisar que el número de columnas aquí sean las mismas que el número de renglones aquí. Creo que es 38. 33. Porque... 38. 38. ¿En cuál? Ahí, es 38, ¿no? Ah, no sé, lo hice mentalmente y se me van las cabras. No, sí, está bien. 38. 38. Entonces es una matriz de 1 por 1 cuyo único elemento es 38, porque vamos haciendo esto. Este por este y este por este.
¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe, por el momento. ¿No? No, profesora. Muy bien, entonces, esta era una multiplicación sencillita, un renglón, una columna, pero ¿qué pasa cuando tenemos más renglones y más columnas? Vamos a hacer, por ejemplo, la multiplicación de A por B. Lo primerito que debemos hacer es revisar si esa multiplicación se puede realizar. Entonces, nosotros queremos hacer la multiplicación de A por B. Primero, ¿de qué orden es la matriz A? Dos por tres. 2 por 3. ¿Y de qué orden es la matriz B? 3 por 2. 3 por 2. Entonces, primero revisamos si se puede. ¿Estos son iguales? Sí son iguales, entonces sí vamos a poder hacer la multiplicación. Y acá tengo 2 por 2. Eso significa que el resultado va a ser una matriz de 2 por 2. Entonces, si yo hago la multiplicación de A por B, me daría una matriz llamada C, y esa matriz es de 2 por 2. Eso significa que va a tener 4 elementos. C1, 1, me lo hago más grande. C11, C12, C21 y C22. Entonces necesito calcular estos 4 elementos. Entonces primero vamos a empezar con el elemento C11. El elemento C11, como la multiplicación es A por B, significa que voy a tomar el renglón 1 de A y la columna 1 de B. Este significan los renglones y estos significan las columnas, que les llamábamos I y J. I de A y J de B, porque es el orden en el que voy a realizarlas. A por B, renglón I de A, columna J de B. Entonces, eso significa que aquí debo hacer la multiplicación de renglón 1, 1, 5, 8, por columna 1 de B. 4, 1, 8. Entonces, vamos haciendo 1 por 4 más 5 por 1 más 8 por 8. Y este da 64, 69, 73. Si tienen calculadora, ayúdenme con la calculadora. ¿70? ¿70? Sí, 73. Bueno, gracias. 73. Muy bien, gracias. Eso significa que el resultado el C11 de esta matriz es un 73. Vamos a calcular los otros porque me faltan 3.
Ahora vamos a calcular el elemento C 21. Es el 2, 1. Otra vez, la primera es de A y la segunda es de B. Entonces necesito renglón 2 de la matriz A. El renglón 2 de la matriz A es 4, 6, 3. Y busco la columna 1 de B. 4, 1, 8. Y el resultado va a ser 4 por 4 más 6 por 1 más 3 por 8. ¿Cuánto da esto? 24, 30, 46. Sí, 46. 46. Muy bien, gracias. El primero es de A, el segundo es de B. El primero son renglones, el segundo son columnas. Entonces ese es 46, entonces aquí lo vamos a poner 46. Ahora vamos a calcular el C12. Vamos a ponerles el elemento 1, 2. Este es de A. Este es de B. Siempre es renglones, columnas, renglones, columnas. Entonces aquí es renglón. Ahora es el renglón 1 de A. 1, 5, 8. Por la columna 2 de B. La columna 2 es 3, 7 y 9. Entonces aquí voy a hacer el producto de 1 por 3 más 5 por 7 más 8 por 9. Y entonces aquí tengo... 110. Gracias. 110. Y me faltaría el último. Bueno, vamos a anotarlo. 110. Y me falta el C. 2. Este. Nuevamente, este es de A. Y este es de B. Renglón 2 de A. 4, 6, 3. Columna 2 de B. 3, 7, 9. Y el resultado de esto sería 4 por 3 más 6 por 7 más 3 por 9. Y esto da... 81. Gracias. 81. Entonces, es así como se realiza la multiplicación de matrices. Primero, revisar que el número de columnas de A sea igual al número de renglones de B. Si eso se cumple, entonces el resultado va a ser una matriz que tenga la misma cantidad de renglones que A y la misma cantidad de columnas que B.
¿Cómo vamos a obtener cada elemento de esa matriz? Pues en cada elemento va a ser el producto del renglón correspondiente de la matriz A y la columna correspondiente de la matriz B, según la posición que ocupen. Vean, aquí eran renglón 1. Aquí están los elementos del renglón 1, entonces que ocupan el renglón 1 de la matriz A. Acá están los elementos del segundo renglón, entonces tenemos el segundo renglón de la matriz A. Aquí tenemos los dos elementos de la primera columna, entonces se ocupa la primera columna de B. Aquí tenemos los dos elementos de la segunda columna y entonces se ocupa la segunda columna de B. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Cómo se sacaba en la matriz el 1, 1, 1, 2, 2, 1 y 2, 2? O sea, pues sí, esos, los de arriba a la derecha. ¿Estos? ¿Cómo determinamos que era 1, 1, 1, 2, 2, 1? El primer número es por el renglón que ocupan y el segundo número es por la columna que ocupan. Renglón 1, 1, 1. Renglón 2, 2, 2. El segundo número es la columna. Columna 1, 1, 1. Columna 2, 2, 2. Ok, gracias. Nada. Y bueno. ¿Qué más podemos hacer con esas matrices? Bueno, clasificarlas. A veces necesitamos poner orden o nombrarlas de alguna manera, entonces podemos clasificarlas de acuerdo a las características que tienen. Yo aquí tengo 6 matrices y aquí vamos a ir viendo la definición de algunos tipos de matrices y ustedes me van a ayudar a clasificarlas. Matriz fila. Está constituida por una sola fila. ¿Cuál de estas matrices es una matriz fila? La E. ¿La E? C. ¿Todos de acuerdo? No, sería C, ¿no? La C. Esa es columna. Exacto. Esta es una matriz fila porque tiene solamente una fila o una matriz renglón porque tiene solamente un renglón. Cualquiera de los dos nombres son correctos. Dependiendo del libro que consultemos puede decir fila o renglón. Matriz columna tiene una sola columna. ¿Cuál sería una matriz columna? La E. La E. Matriz rectangular tiene distinto número de filas que de columnas, siendo su dimensión M por N. A. Una matriz rectangular es porque la cantidad de columnas y de renglones no son las mismas. Entonces, un ejemplo sería la matriz A, porque las otras matrices son cuadradas. Una matriz cuadrada es aquella que tiene el mismo número de filas que de columnas. Cualquiera de estas tres es una matriz cuadrada, porque la cantidad de columnas es la misma cantidad que de renglones. En la matriz B y D tenemos 3 renglones, 3 columnas. En la matriz F tenemos 2 renglones, 2 columnas. Una matriz nula es aquella en la cual todos los elementos son ceros. ¿Cuál sería? F. F. F es una matriz cuadrada porque tiene 2 por 2 y además es una matriz nula porque todos sus elementos son ceros. Entonces, a veces una misma matriz puede tener diferentes nombres dependiendo de la característica que estemos observando.
Y una matriz triangular superior es aquella en la cual los elementos situados por debajo de la diagonal principal son ceros. ¿Cuándo tenemos diagonales principales? Cuando tenemos matrices cuadradas. Entonces, una matriz diagonal, bueno, la diagonal principal en esas matrices sería, por ejemplo, estos números, estos y estos. Como son cuadradas, podemos dibujar una diagonal principal. Entonces, una matriz triangular es aquella en la cual los elementos situados por debajo de la diagonal principal son ceros. ¿Cuál sería una matriz triangular? La D. La D. Porque en la D, aquí está la diagonal principal y los elementos que están por debajo de la diagonal principal son ceros. Entonces, esa es una matriz triangular superior. Superior es porque todos los datos importantes o los datos que contienen valores están en la parte superior. Por debajo solamente tenemos ceros. Y acá tengo otra clasificación. Una matriz triangular inferior, aquella en la cual los elementos situados por encima de la diagonal principal son ceros. ¿Cuáles serían triangular inferior? La I. La I. La I sería la única, ¿verdad? Es una matriz triangular inferior porque si dibujamos la diagonal principal, los elementos que se encuentran encima son ceros. Eso significa que todos los datos importantes o relevantes de esa matriz triangular se encuentran en la parte inferior, es decir, los que no son ceros. Una matriz escalar es aquella en la cual la matriz los elementos de la diagonal principal son iguales. La G. La G. Muy bien. ¿Sería la única? La K. La K también es una matriz escalar. ¿Por qué? Porque los elementos de la diagonal principal todos son iguales. Y bueno, me dice que la matriz escalar es una matriz diagonal. ¿Y qué es una matriz diagonal? Pues una matriz en la cual todos los elementos situados por encima y por debajo de la matriz de la diagonal principal son nulos. Creo que vamos a poner primero esto. ¿Cuáles serían matrices diagonales? H y J. H y J son matrices diagonales porque solo tenemos, bueno, en realidad H, J, G, K, las cuatro son diagonales. ¿Por qué? Porque solamente tienen valores no nulos en la diagonal. Ah, no es cierto, esta no. Esta nada más. Porque los elementos de la diagonal principal son diferentes de 0, el resto son nulos. Y entonces estas tres son diagonales y de estas tres, aquellas que son escalares son G y K, porque además de que los elementos de la diagonal principal no son nulos, son iguales. Una matriz identidad es aquella, o es una matriz diagonal en la que los elementos de la diagonal principal son igual a 1. Esa sería la matriz K. Entonces, la matriz K es una matriz identidad o una matriz unidad. Normalmente se le llama matriz identidad. También es una matriz escalar y también es una matriz diagonal. Y bueno, finalmente tenemos una matriz transpuesta. Para que haya una matriz transpuesta debe haber una matriz original, es decir, dada una matriz A, se le llama matriz transpuesta de A
a la matriz que se obtiene cambiando ordenadamente las filas por columnas. Es decir, lo que antes eran columnas ahora son filas o renglones y lo que antes eran renglones ahora son columnas. ¿Observan algún ejemplo de eso? La I, la H. La I, la H, ¿verdad? Si tomamos la matriz I y la invertimos, es decir, cambiamos los renglones por columnas, estaríamos obteniendo la matriz H. Esta que era mi columna 1, ahora es mi renglón 1. 0, 4 y 6, que era mi columna 2, ahora es mi renglón 2. Y 0, 0, 9, que era mi columna 3, ahora es mi renglón 3. Lo mismo para los renglones, el renglón 1, 0, 0, ahora es la columna 1. El renglón 5, 4, 0, ahora es la columna 2, 5, 4, 0. El renglón 3, que era 3, 6, 9, ahora es la columna 3. Entonces, en este caso, la matriz traspuesta se representa con una T. Entonces, podríamos decir que si tenemos la matriz I, la transpuesta de la matriz I sería la matriz H. Y la transpuesta de la matriz H sería la matriz I. Esa es una matriz traspuesta. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna?